De los test proyectivos gráficos, el test del árbol es aquel que nos permite considerar y evaluar aspectos más ligados a lo pulsional, a lo instintual, por lo tanto aspectos y a contenidos más inconscientes del psiquismo y de la personalidad. En esta clase nos gustaría reflexionar acerca de algunos indicadores que suelen estar presentes en casos de adicciones. Por supuesto, esto va a depender de la intensidad de la adicción, el tipo de droga y de consumo, y el tiempo que lleva la persona con ese consumo. Por supuesto, cuando a veces ya se suma con el correr del tiempo algún tipo de deterioro neurológico, los indicadores se acentúan aún más. Principalmente los indicadores que podemos observar se dan tanto de contenido como de forma. En los de pautas formales, o sea, los contenidos de forma, tenemos la pastosidad del trazo, las congestiones, el calibre que se engrosa, es decir, la anchura del trazo es mucho más grande. Después tenemos también componentes ligados al tamaño, generalmente la macrografía o los tamaños muy grandes, los desbordes y todo lo que tenga que ver también con componentes impulsivos. Desde los indicadores de contenido específicos del árbol, muchas veces lo que se altera, sobre todo en periodos de consumo activo, es las alteraciones en el formato de la copa, es decir, la parte de contorno, la parte externa que puede tener como digamos irregularidades importantes, malformaciones. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver la pastosidad de los trazos, el entrecruzamiento de las ramas. También, la confusión en los trazos, sobre todo en la copa. Pensemos que la copa vehiculiza los aspectos y los procesos del pensar, por lo cual, generalmente, cuando hay adicciones, esta es una de los contenidos que más se afecta. Independientemente, obviamente, siempre está el estilo, la personalidad previa de la persona que consume. Y también, como decíamos al principio, desde cuándo es ese consumo. Por supuesto, estos son en casos crónicos, no en adicciones iniciales o en adicciones en donde no hay un consumo regular de algún tipo de sustancia. Otros elementos que aparecen en el árbol, tenemos la presencia de raíces. Las raíces siempre conectan con los aspectos más impulsivos, por lo cual cuando emergen las raíces siempre es algo en las defensas, en la capacidad defensiva del yo, que no ha podido funcionar eficientemente. Acá tenemos un tronco rectificado, vemos un tronco muy débil, el tronco con su relación con el yo, la integridad y la fortaleza yoica, que está rectificado, y la corteza manchada, sucia. La alternación de trazos finos y trazos gruesos, esto se relaciona con el principio de placer y el principio de realidad. Sabemos que los trazos gruesos se relacionan más con aspectos sensoriales, sensuales, y los trazos finos con aspectos más mentales y más sensibles. Por lo tanto, hay un desequilibrio en esto de lo fino y los trazos gruesos, que justamente da estas polaridades que se dan en todo el tema que hace al narcisismo y la exacerbación del principio de placer. Después tenemos la línea en suelo en forma de horizonte, que implica como que la persona se siente como que ambiciona una realidad que está muy, muy diferente a su realidad actual. El tronco que penetra en la copa, que da cuenta de componentes impulsivos, pero básicamente la pastosidad de los trazos, la confusión de los trazos entremezclados, en casos mucho más, con adicciones más importantes, que a veces justamente son las que hacen que la persona tenga que tener algún tipo de internación, es donde la copa aparece con estos elementos, incluso a veces detalles bizarros. Estos serían principalmente los indicadores en el test del árbol.